Bueno, como se dio cuenta el doctor Donoso, dijo alguien presentó este tema hace unos años atrás y fui yo la que presenté este tema hace unos años atrás. El tema es de concentrados plaquetarios, un tema que me gusta mucho, que he estudiado mucho en los últimos años, y ahora les vengo a presentar la segunda parte, en realidad, de concentrados plaquetarios. Como sé que hay muchos que no estuvieron en esa presentación, voy a hacer un breve resumen de la presentación anterior y después les voy a contar unas cositas nuevas. Ya. Los concentrados plaquetarios en oftalmología los podemos dividir en dos grandes grupos, los que tienen forma de parche, que fue sobre los que hablé el año 2018. Como ven en la diapositiva, sale como un coágulo, algunos también lo llaman coágulo, y lo ocupamos en ese momento, hablé en detalle sobre la reparación de cavidades anoftálmicas. Y están los de fase líquida, que es los que voy a hablar en esta presentación. Solo para contextualizar, recordar que la sangre es un tejido conectivo líquido que tiene un componente celular compuesto por los glóbulos rojos, por los glóbulos blancos y las plaquetas, que en realidad corresponden a fragmentos celulares. Y tiene una parte líquida, que es el plasma, que tiene agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases. Y una banda intermedia que está compuesta por una mezcla entre glóbulos blancos y plaquetas. Si yo esta sangre la dejo repasar o lo someto a un proceso de centrifugación, voy a encontrar que se dispone con los glóbulos rojos en el fondo y el plasma en la parte superior con una distribución característica de ser la porción inferior rica en plaquetas y la porción superior pobre en plaquetas. Las plaquetas, recordemos, se producen en la médula ósea y en realidad las plaquetas, como las conocemos nosotros, en realidad son fragmentos anucleados que derivan del megacariocito, que viene acá, que correspondería a la verdadera célula. Tiene una vida media de entre 7 a 10 días y contiene, muy importante para el tema de la presentación, los factores de crecimiento. Esto participa en los procesos de formación del coágulo e inducen la angiogénesis. Ahí vemos unas plaquetas activadas donde aparecen estas especies de brazos, los que se van uniendo unas con otras. Acá tenemos otra diapositiva donde se compara el tamaño entre el eritrocito, el leucocito y las plaquetas, que en realidad son mucho más pequeñas y tienen estas prolongaciones. Dentro de las características de las plaquetas tienen varias, pero para esta presentación una de las importantes es la presencia de los gránulos, y los gránulos que nos interesan son los gránulos alfa, que contienen los factores de crecimiento que voy a nombrar después. ¿Y qué hacen estos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento estimulan a otras células y hacen que se expresen genes que estimulan la proliferación, la diferenciación y la migración celular. Acá vemos cómo cambia la plaqueta de forma. Se ve inicialmente una forma redonda y en su forma activada aparecen estos bracitos y contienen estos gránulos y se van uniendo entre ellas en su fase activa. Acá las vemos antes de la activación, bien redondas, y después cuando se activan aparecen los bracitos y finalmente se vacían. En el plasma, en esta fase líquida, encontramos los factores de la coagulación, que no voy a entrar en detalle lo que es la cascada cada una, pero sí resumir que el objetivo final es la transformación del fibrinógeno en fibrina para formar polímeros de fibrina. Esta matriz de fibrina es la forma activada del fibrinógeno, producto final de la cascada de la coagulación, que consolida la agrupación de las plaquetas y es la primera matriz cicatricial de una herida. Favorece la migración celular y lo podríamos considerar un pegamento biológico. En resumen, cuando tenemos una herida, actúan dos componentes. Uno es la hemostasia primaria, que es la vasoconstricción y la acción de las plaquetas,
y la hemostasia secundaria. Esto es un proceso que ocurre en forma paralela, ya no es que ocurra después, va ocurriendo todo simultáneamente, que corresponde a la activación de la cascada de la coagulación con la formación de fibrina y posteriormente la agregación de todos los elementos celulares. Entonces, ¿qué sería un concentrado plaquetario? Es un extracto de sangre obtenido después de un protocolo de centrifugación. Tiene alta concentración de plaqueta y por tanto de factores de crecimiento y fibrina. Otra definición es que son elementos autólogos sin riesgo de rechazo, biocompatibles, no tóxicos, obtenidos de la sangre de un paciente para su uso en medicina regenerativa. Acá vemos estudios que afirman esto de los factores de crecimiento. Esta es una publicación de doctora Nitua que tiene mucha experiencia en concentrados plaquetarios y se ve cómo las células epiteliales presentan mayor proliferación y migración en un medio enriquecido con factores de crecimiento. Entonces la consulta es, ¿qué utilidad podrían tener los concentrados plaquetarios en los procedimientos quirúrgicos? Y la respuesta podría estar en esta diapositiva que resumo las fases de la cicatrización. Recordar que la cicatrización está compuesta por 3 fases, que es la fase inflamatoria, la proliferativa y la reparativa. Y si se fijan en la primera fase, la inflamatoria, las fibrinas y las plaquetas cumplen un rol fundamental. Por tanto, podríamos decir que estos concentrados plaquetarios podrían mimetizar y amplificar la cicatrización natural. Es como darle un empujoncito a este proceso de cicatrización. ¿Y por qué están tan de moda? Bueno, porque esto se viene trabajando más o menos desde el año 84 con el Dr. Fox, con protocolos al inicio bastante complicados, pero con los años los protocolos se han ido aclarando, han bajado los costos, se ha simplificado la técnica. Pero también ha aparecido mucha terminología. Yo creo que todos han escuchado los términos plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina, plasma rico en factores de crecimiento, plasma rico en factores de crecimiento y leucocito, parche de fibrina, etcétera. ¿Ya? Y cada protocolo de centrifugación le dan un nombre distinto, pero el concepto, para no enredarnos, es que todos son concentrados plaquetarios y que tienen una alta concentración de plaqueta, por tanto de factores de crecimiento y fibrina. Y el concepto también es que los protocolos cada vez han sido más sencillos. A modo de resumen, para no confundirnos, los concentrados plaquetarios los podríamos dividir en 2 grupos, los que tienen una presentación líquida y una presentación tipo coágulo o parche. Esto fue lo que le presenté en el año 2018, que son los tipo parche, que se hacen en un tubo sin citratar y ocurre la polimerización de la matriz de fibrina durante el proceso de centrifugación. No requiere trombina ni cloruro de calcio y las plaquetas quedan atrapadas en la fibrina. Y se considera un coágulo natural optimizado. Ahí se ven estos deditos que corresponden a las plaquetas. Y este es un concentrado plaquetario tipo coágulo o parche obtenido en el hospital, esto por nosotros. Así es la forma real. Se fijan que ahí estoy con una pinza y es perfectamente tomable. ¿Qué beneficios tienen? Aparte de los que ya les mencioné, disminuyen el dolor y la inflamación, mejora el postoperatorio al requerir menos analgesia, disminuye las infecciones. Recordarles nuevamente que hay 2 presentaciones, la líquida y la de coágulo, y cada una requiere su protocolo. Los que son en coágulo tienen una liberación más lenta de factores de crecimiento y la inyectable una liberación más rápida. Y tiene la ventaja que se puede combinar con biomateriales, por ejemplo hueso, que se usa mucho en el área de la odontología.
¿Qué necesito para obtener estos concentrados plaquetarios? Necesito obviamente mi kit para extracción de sangre con su ligadura, un vacutainer muy importante, mariposa y un tubo. Esto nos sirve sacar sangre con jeringa y trasvasijar. Pierde propiedades. Tiene que ser con este sistema que les menciono acá. Y hay 3 tubos, depende de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero hacer un concentrado plaquetario tipo coágulo, ocupo los tubos rojos, y si lo quiero hacer líquido, está la opción de hacerlo en blanco, con el tubo blanco o con el tubo celeste. Aquí vemos la técnica de extracción, ¿ya? Y aquí en este caso estamos haciendo un coágulo, y recordar que los tubos se tienen que poner de forma balanceada. ¿Qué aplicaciones clínicas tiene esto? Un área donde está muy desarrollado es la odontología, y es a través del cual yo descubrí esta técnica. Tiene mucho desarrollo. En traumatología también lo ocupan, y en estética lo ocupan muchísimo, ¿ya? Especialmente para unas técnicas que se llaman mesoterapia. Por ejemplo, también para la gente que se pone implante capilar, después se le hacen inyecciones con plasma rico en plaquetas para fortalecer el folículo. Y es tanto lo que me entusiasmé con el tema de los plasmas ricos en plaquetas que hice un curso de estética, del cual no les voy a hablar ahora, pero es para contarles que conocí harto la aplicación estética y es bien interesante. Hay un sustento científico y que lo apoya. Voy a bajar un poquito la mano, que tengo una reunión. Yes. ¿Lo oí? Ahí está perfecto. Ahí perfecto, ya. No sé si se alcanzó a escuchar lo anterior. Lo último Bueno, no. lo anterior, espérate, deja retroceder. Esa parte no sé si alcanzo a escuchar. Bueno, que es tanto lo que me entusiasmé con el tema de los concentrados plaquetarios, que hice un curso de estética de concentrados plaquetarios, y la verdad que me sorprendí gratamente de los resultados, ¿ya? No les voy a hablar de la parte estética en esta presentación, pero es para que sepan que a veces uno lo mira no con tanto respeto a veces, pero hay un fundamento bien interesante. Eso podemos hacerlo en otra presentación. Bueno, siguiendo con los concentrados plaquetarios, siempre recordar la fase líquida y el coágulo, y que tienen altas concentraciones en factores de crecimiento. ¿Qué decía la bibliografía? Y habían publicaciones, por ejemplo, del uso del parche o coágulo para úlceras con riesgo de perforación, con una muy buena respuesta. Y en el año 2018 publicamos con la doctora Carmen Torres el uso de los archivos chilenos de oftalmología, el uso de parches de fibrina en la conjuntivalización del injerto dermograso para cavidades anoftálmicas. Aquí un breve resumen del trabajo. En el trabajo está detallado el protocolo de extracción, con las fotos donde mostramos el coágulo, que es suturable, se aplana con una técnica especial que está descrita en el trabajo, y los ocupamos para cubrir estas cavidades que presentaban un retardo en la conjuntivalización. Lo suturamos con Vicryl y vimos un gran avance en la conjuntivalización, que estaba como pegado el proceso. Entonces nuestra conclusión fue que los parches de fibrina pueden ser una alternativa terapéutica para los casos de injerto dermograso que presentan un retardo de la conjuntivalización de la superficie. Además, por poseer factores de crecimiento identificados en el epitelio conjuntival, podrían ser considerados también una alternativa como tratamiento primario en conjunto al injerto dermograso. Bueno, este trabajo ganó un premio en ese congreso de ese año, y ahí tenemos una foto que ojalá se vuelva a repetir, de comida y mucha gente en un solo lugar, a modo de recuerdo.
Y bueno, lo que quería presentar en esta reunión era más actualizar lo que es los concentrados plaquetarios en fase líquida, que fue lo que me quedó pendiente de ese trabajo. ¿Qué se sabe de los concentrados plaquetarios en fase líquida? Bueno, aquí vemos en esta diapositiva los principales factores de crecimiento presentes en la sangre y su papel en la regeneración de la superficie ocular. Por ejemplo, pueden ver el factor de crecimiento epitelial, que dentro de sus características principales acelera el proceso de migración y proliferación y tiene efectos antiapoptóticos. Además, tiene una concentración levemente mayor en suero autólogo. También el factor de crecimiento transformante beta, que participa en la reparación epitelial y estromal y tiene una muy alta concentración en el suero autólogo. La vitamina A, que previene la metaplasia escamosa del epitelio y también tiene una muy alta concentración en estos preparados. La albúmina, que tiene actividad antiapoptótica, la macroglobulina, con actividad anticolagenasa, la fibronectina, que participa en la migración celular, y además estos concentrados en fase líquida tienen inmunoglobulina y complementos que aportan un efecto bactericida y bacteriostático. Aquí en esta tabla se compara la lágrima con el suero autólogo y vemos que tiene un pH y una osmolaridad similar. Sin embargo, tiene una concentración mucho mayor de factores de crecimiento, por ejemplo, epitelial, de vitamina A y de fibronectina. ¿Qué se sabe? También se ha comparado esto, ¿aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, sigo entonces. Ya. También se sabe que se han hecho estudios comparándolo con lágrimas sin preservante y hialuronato en ojos secos moderados a severos y se ve que hay una mejoría significativamente mayor del OSDI, después les voy a explicar lo que es el OSDI, y de la tinción córneo-conjuntival, Schirmer, entre otros. Acá se muestra el efecto epiteliotrófico, donde se observa que al 20% estimula la proliferación de células epiteliales corneales y el 50% estimula la migración y formación de matriz extracelular. Otro caso, otra diapositiva del efecto epiteliotrófico se ha usado en Sjögren y enfermedad de Steven-Johnson con una frecuencia de 4 o 6 veces al día, donde había mejoría importante en los síntomas e insignios y no presentaron efectos adversos tras 6 meses de seguimiento. Hay publicaciones en casos de queratitis post-LASIK con muy buenos resultados. También se sabe que mejora la expresión del gen de la mucina en las células caliciformes. Recordad que en el epitelio conjuntival tenemos las células epiteliales y las células caliciformes encargadas de formar la mucina, que es la primera capa ahí de esta película lagrimal. Y estos factores de crecimiento embebidos en este concentrado plaquetario líquido aumenta también la cantidad de células caliciformes y mejora la metaplasia escamosa. Acá más efecto epiteliotrófico con... ahí se ve cómo aumenta la proliferación celular. También se ha usado en causticaciones tanto su uso tópico como subconjuntival, mostrando mejoría en comparación a pacientes donde se hace tratamiento tradicional. Respecto a la clínica, ¿qué se sabe? Y esta es una de las cosas que yo encontré más interesante, que donde tiene más impacto es en los síntomas del paciente, ¿ya? Hay más o menos una mejoría de un 60 a un 80% en pacientes que han usado entre 1 a 3 meses concentrados plaquetarios líquidos.
Mejora también el break-up time, la fluoresceína, la citología de impresión, parece ser más efectivo en primario que en el secundario, y podría tener un poquito más recurrencia en los casos severos, y la mayoría dice que no mejora el Tirmer, o si lo mejora es muy poquitito, no es significativo. El efecto, eso sí, eso también todos los trabajos lo dicen, es transitorio. Una vez que se suspende el tratamiento, este efecto dura un tiempo, pero después desaparece este bienestar que sienten los pacientes. Ya, ¿y cuándo usar estos concentrados plaquetarios en fase líquida o suero autólogo? En ojos secos moderados a severos con un OSDI mayor de 23, un Tirmer menor a 5, un break-up time menor a 5, cuando han sido refractarios al tratamiento convencional, cuando hay alteraciones neurotróficas e inflamación de la superficie ocular. Como les había comentado, está el test de OSDI, que es un cuestionario sencillo que permite clasificar y establecer a través de un cierto número de preguntas la gravedad del ojo seco del paciente en función de la sintomatología. Y afortunadamente, este es un test internacional, pero afortunadamente ya contamos con una adaptación chilena publicada este año en la Revista Médica de Chile, donde les voy a mostrar las preguntas chilenizadas. Esto fue hecho por un grupo de oftalmólogos y también gente no del área médica. Entonces, las preguntas eran: ¿ha experimentado cualquiera de los siguientes síntomas durante la última semana? Por ejemplo, ojos sensibles a la luz, sensación de arenilla en los ojos, dolor en los ojos, visión borrosa, mala visión o visión pobre. Sus problemas oculares han limitado la realización de alguna de las siguientes actividades durante la última semana: leer o ver de cerca, manejar de noche, usar computador o cajero automático, ver televisión. ¿Ha sentido molestias oculares en alguna de estas situaciones durante la última semana? Lugares con viento, lugares muy secos, lugares con aire acondicionado. Entonces el paciente tiene que responder si esto ocurre todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, la mitad del tiempo, algunas veces, nunca o no era aplicable. Y esto se le da un puntaje, siendo un ojo moderado a severo cuando el puntaje es mayor a 23 puntos. Ya, y la pregunta que me hice: ¿cuándo lo podría aplicar yo? Se dio la situación que en mi práctica clínica tenía 4 pacientes con ojo seco severo, con indicación clara de lágrima de su arautólogo, pero sin ninguna posibilidad económica de costear el tratamiento. Y yo los quería ayudar, ¿ya? Y yo sentía que tenía los medios para hacerlo. Ya tenía experiencia con el parche, ya tenía experiencia con estética, contaba con los aparatos técnicos para hacerlo. Y dije, ya pues, voy a animar a hacerlo. Y decidí prepararle yo misma lágrimas de suero autólogo. Bueno, y la primera pregunta: ¿cómo prepararlo? Entonces ahí me encontré con la literatura que va desde el año 84 con el Dr. Fox, que fue el primero que escribió los protocolos. Encontré que había una gran variabilidad en los protocolos de centrifugación. Algunos pedían esperar 2 horas y después centrifugar, y después de centrifugado era bastante variable. También otros recomendaban diluir la lágrima, y el porcentaje de dilución también era bien variable, entre el 20% al 20%, al 50%, o después al final recomendaban que fuera sin diluir. El material que ocupaban para la dilución también variaba, era suero autólogo, o BSS, o cloranfenicol. La posología también era muy variable, algunos lo indicaban cada 1 hora, y lo mínimo era cada 3 horas. Y los tipos de dispensadores también eran muy variables, de eso voy a hablar a continuación. Entonces, pero había unos protocolos que se repetían más que otros. El método tradicional se deja
reposando el tubo por 2 horas. Y luego se aplica un centrifugado, distintos protocolos, y se diluye el suero autólogo al 20%. Después salieron otros protocolos más modernos en los que invitaban a no diluir, y esto se hacía con estos tubos celestes. Ya tenía todo obviamente era mayor concentración de plaqueta, mayor concentración de factores de crecimiento, y iban sin diluir. Pero había algo en este protocolo que a mí no me gustaba tanto, considerando que lo iba a hacer, quería ayudar y no perjudicar a mis pacientes. Si se fijan en detalle, este tubito celeste tiene aquí esta cosa que se ve como agüita, que no es agua, sino que es un anticoagulante, que es citrato de sodio al 3,2%, que tiene por objeto atrapar al calcio, con lo cual las plaquetas no se activan. Esto me da un concentrado plaquetario líquido, pero después yo tendría que activarlo con cloruro de calcio. Y eso de tanto químico extra, aparte de la sangre, la verdad que no me agradaba mucho. Y empecé a buscar y dije, debe haber algo para hacerlo sin ningún aditivo. Y efectivamente existen estos tubos que son sin aditivo, que permiten hacer un concentrado plaquetario líquido. ¿Ya? Esto ya está demostrado que igual tienen alta concentración en factores de crecimiento, no requieren aditivos y da un líquido más puro y por tanto menos dañinos para la superficie ocular. Ya, entonces me animé y empecé a hacer mi concentrado. Obviamente tenía que explicarle a los pacientes muy bien de qué se trataba esto. Para estos pacientes nunca los habían probado ni habían escuchado de esta técnica. Entonces hice un consentimiento informado donde le explico que es un tratamiento que se plantea luego de que todos los otros tratamientos, lágrimas artificiales, antiinflamatorios, inmunomoduladores, tapones lagrimales, lentes protectores, etcétera, no han dado respuesta a los síntomas. Sé que una enfermera universitaria me extraerá sangre bajo técnica séptica y con todos los materiales previamente esterilizados, y que mi sangre será centrifugada para obtener el plasma, porción líquida de la sangre que contiene, entre otros, plaquetas y factores de crecimiento. Se espera que con el tratamiento estos factores de crecimiento estimulen mi epitelio corneal para que éste regenere. Este tratamiento, y esto es muy importante que se lo recalqué, es individual. No puedo compartir estas gotas con nadie, ya que son de mi propia sangre. En este acto se entregan, ahí eso es variable porque depende de lo que la muestra me permita obtener, pero en general entrego 15 frascos individuales en cadena de frío, la que me comprometo a mantener y solo retirar de la cadena de frío un frasco al día, el que usaré inicialmente en una frecuencia, yo lo indico 3 veces al día en ambos ojos. Cada día debo abrir un frasco nuevo. Comprendo que la respuesta es variable entre los distintos pacientes y que a pesar de que se cumplan todas las indicaciones podrían no mejorar mis síntomas. Entiendo que puede haber complicaciones asociadas al procedimiento como hipotensión, lipotimia, hematomas, entre otros. Y entiendo que puede haber complicaciones en mis síntomas frente a lo que me comprometo a comunicarme rápidamente con mi tratante. Entonces, teniendo esto firmado, empecé a hacer estas lágrimas. Entonces aquí, este es el kit básico para la preparación. Están los tubos, el Vacutainer, la liga, la mariposa, los frascos estériles. Por supuesto los guantes. Para el protocolo que ocupo yo saco 6 tubos que tienen 6 ml, o sea, saco 36 cc. ¿Y cómo hice? Por supuesto, yo no quería aplicarlo en mis pacientes sin haberlos probado en gente sana. Y elegí a 4 voluntarios sanos, que como ven en la foto, una de las voluntarias sanas soy yo, y nos aplicamos el tratamiento 3 veces al día por 15 días. Súper bien tolerado. Después tenía un familiar que tenía una enfermedad superficial ocular, al cual le apliqué el tratamiento también 3 veces al día por un mes, con importante mejoría en los síntomas.
Ya con eso ya me atrevía a ofrecérselo a estos pacientes, ¿ya? Y se lo ofrecí a 4 pacientes en forma gratuita por un periodo de 30 días. Ahí está la voluntaria sana, que soy yo, y otros que se ofreció voluntariamente mi marido, mi mamá y mi suegra. Ahí están los 6 tubos, la técnica de extracción y la centrífuga. Así es como aparece esto, aquí se lo mostré para la foto, en fase líquida, se ve como rápidamente ingresa la jeringa. Y esto lo ponemos en estos frascos que son unidosis, se llenan hasta 1 cc. Y ahí me ven, esa soy yo, aplicándome mis lágrimas de suero autólogo. Ahora la duda, ¿lo diluyo o no lo diluyo? Ya, ¿qué decía la literatura? Que lo podía diluir al 20%, al 50%, pero las últimas publicaciones estaban diciendo que era mejor sin diluir, porque había una mejor respuesta. Aquí hay otro trabajo donde veo una importante mejoría en plasma rico en plaqueta sin diluir. Más publicaciones que apoyaban el uso de la técnica sin diluir. Ahí se ve claramente cómo hay una mejoría. Y finalmente decía hacerlo sin dilución. Pero la razón para hacerlo sin dilución, porque yo quería minimizar todos los riesgos para los pacientes. Entonces encontré que la técnica sin dilución disminuía la manipulación del producto. Y en el proceso descubrí que de estos 36 ml, en realidad me rendía un 40%, porque en pacientes enfermos rinde menos, que la mayoría tenía lupus, la mayoría. Y se obtienen 15 cc de suero autólogo, que me alcanzaba para 14 días de tratamiento, entre 14 y 15 cc que alcanzaban para 14 días de tratamiento. Y yo le entregué un frasco, que cada uno contenía 1 cc, que eso equivale a 25 gotas. Pero de estas 25 gotas, en realidad, no todo se puede usar, porque en el fondo queda como una capita que el paciente lo ve como una gelatina, que en realidad corresponde a la fibrina, y un sobrenadante. Y ese sobrenadante, yo lo hago en unidosis, pero en realidad ese sobrenadante, usándolo 3 veces al día, en los 2 ojos alcanzaría para 2 días. Le indico que tiene que refrigerar de estos 14 frascos, le digo que deje 7 en el congelador, 7 en el refrigerador y 1 que va a usar durante el día. Y la indicación es que sea unidosis, que lo bote y al día siguiente abra uno nuevo. Una paciente que por motivos personales no pudo asistir al control a tiempo, hizo rendir los frascos por 3 días, le alcanzó milagrosamente para 3 días y no tuvo complicaciones. Lo usó 2 veces por 3, los últimos frascos los hizo rendir. Acá estoy preparando los frascos, se ven todos de 1 cc. ¿Qué dice la literatura respecto a los frascos? Hay frasco unidosis y multidosis. Está el frasco tradicional sin ningún filtro especial que los hacen durar entre 1 a 10 días. Y los frascos con filtro, que son multidosis, que lo hacen durar lo hacen durar 40 días. El frasco que usé en mi protocolo lo hice durar 1 día y en un paciente lo hice durar 3 días por una situación especial. También algunos protocolos usan jeringas de tuberculina que las cargan con 0,3 ml. Y hay protocolos, como le dije, con dilución del 20 al 50 o que está sin diluir. Y esta dilución la hacen con suero fisiológico, con BSS o con clonanfericol. Ahí está la presentación líquida. Esto, como les mencioné, se entregan en estos sobrecitos, se llaman sobres térmicos en cadena de frío y que se indican congelar en la casa. 7 se congela, 7 se dejan en el refrigerador y saca 1 al día. Los estudios dicen que esto dura congelado hasta 3 meses. Y cada uno de los frascos se entrega con el nombre del paciente, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, reforzando que hay que mantenerlo en cadena de frío y usar dentro de las primeras 24 horas.
Respecto a la contaminación, generalmente ocurre por manipulación del paciente y se ha visto un 7% de contaminación con Staphylococcus epidermidis a los 7 días, pero sin complicaciones infecciosas en los pacientes. Respecto a la luz, algunos dicen que habría que envolverlos en algún papel negro, porque podría degradar la vitamina A, pero eso no está muy demostrado. Respecto a la posología, como les comenté, algunas publicaciones dicen que se aplica en forma horaria y lo mínimo era 3 veces al día, y yo como quería disminuir al máximo los riesgos, lo dejé 3 veces al día. Y los protocolos dicen que puede ser usado por 2 semanas, incluso hasta 4 años. En el protocolo yo le pedí a los pacientes devolver los frascos para ser eliminados en contenedores de material biocontaminado, pero estos frascos no se reesterilizan, son frascos nuevos que se usan en cada paciente. Y ahora les quiero mostrar un testimonio de una paciente. Hola, soy Blanca, tengo 43 años y tengo lupus y una enfermedad de la vista, que tengo muy seco mi vista, pero desde que empecé a usar suero, llevo como 3 semanas en tratamiento y me cambió la vida, porque tenía ojos rojos, no podía mirar, no podía ni siquiera mirar fijamente nada, la luz me molestaba. En cambio, desde que empecé a echar estas gotitas, me volvió el color a la vista, que el color blanco, porque antes tenía rojo solamente, y era un dolor intenso a cada minuto, cada segundo, y más encima en las noches ni siquiera podía, despertaba, pero era como que estaba con los ojos cerrados porque me hacían pegado. Pero gracias a este tratamiento que estoy llevando, me ha hecho súper bien y sí, me siento mejor yo como persona y veo súper bien. Gracias. Bueno, eso era lo que le quería presentar. Me quedó. Ha sido una experiencia bien gratificante ver cómo les mejora la calidad de vida a estos pacientes, porque en realidad estaban sufriendo bastante. Eso fue lo que más me motivó a hacer estas lágrimas. Sí que yo estoy contenta con el resultado, tomé todas las medidas de seguridad, tratar de hacerlo más seguro para el paciente, y eso era lo que le quería presentar hoy día. Quería poner la última diapositiva para dar los agradecimientos a quienes me ayudaron en esto. Eso lo quería presentar hoy, espero que les haya gustado.